Bienvenidos a la videoclase de la unidad número 2. El tema es la matemática, un invento o un descubrimiento. El ser humano a lo largo de la humanidad ha inventado y ha descubierto, ha inventado ciertos instrumentos y materiales que han servido para el desarrollo humano y de la ciencia. Por ejemplo, el telescopio Hubble en 1900 que fue instalado en órbita para hacer descubrimientos espaciales. Con ello se logró descubrir los planetas que giran alrededor del Sol y los diferentes fenómenos y leyes que rigen su movimiento orbital. Y también el ser humano a lo largo de la historia ha hecho innumerables descubrimientos, por ejemplo, la electricidad, muy importante para todo, el magnetismo, el internet, por ejemplo. También ha descubierto ciertas especies animales y vegetales, etcétera, ¿no es cierto? Por eso es importante este tema. Pero la pregunta es si es que la matemática es un invento o un descubrimiento, que ya vamos a plantearlo más preciso más adelante. Pero analicemos primero las diferencias entre invención y descubrimiento. La invención, es decir, el invento, son creaciones humanas que no existían antes, es decir, fueron creados por el hombre. En cambio, el descubrimiento ya partimos de una existencia previa de los fenómenos, es decir, que ahí en la naturaleza ya están los elementos, ya están los fenómenos. Lo que ha hecho el ser humano es simplemente descubrir o revelar sus propiedades. Aquí la cuestión clave, la palabra clave es: las invenciones son creadas, los descubrimientos son revelados. Las invenciones son creadas, los descubrimientos son revelados por el ser humano. Vamos a ver algunos ejemplos relevantes de invenciones y descubrimientos. Por ejemplo, la rueda. Esto es el primer descubrimiento del ser humano que ha facilitado el desarrollo de autos, de instrumentos, porque la rueda es factor fundamental para el desarrollo de estas máquinas, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo, por ejemplo, el Internet, que es reciente en el tiempo, eh, que prácticamente dependemos de esto, es una invención del ser humano. El telescopio, como ya habíamos visto, el telescopio es una invención del ser humano. El primero fue lanzado en 1900, se llamaba o se llama Hubble, y este ha permitido hacer el descubrimiento de los fenómenos del espacio, cómo los planetas giran alrededor del Sol, de nuestra galaxia, y también descubrir ciertos fenómenos físicos, y también luego los físicos han descubierto las leyes que rigen el universo, por ejemplo, las leyes de Kepler. En cambio, los descubrimientos, por ejemplo, la penicilina, la electricidad, una especie de rana, o en matemáticas el número pi. Por ejemplo, el número pi ha estado en la naturaleza, porque apartamos del principio de que hay elementos circulares que dividiendo el diámetro de la circunferencia perdón, el perímetro de la circunferencia para el diámetro de la circunferencia, ahí sale una constante, pi. Lo que ha hecho el ser humano es simplemente descubrir esa relación matemática ya existente en la naturaleza, dividir el diámetro de el perímetro de la circunferencia para el diámetro de la circunferencia, y siempre va a dar la constante pi. Y hasta el momento se han descubierto numerosos, una gran cantidad de decimales, son infinitos y siguen descubriéndolo cada día. Eso es importante tomar en cuenta. Otra cuestión es contrastar estas invenciones y los descubrimientos. Pareciera que las invenciones son objetos que pueden tocarse o sentirse, pues son cosas materiales, como cosas materiales. Los inventos permiten descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, la invención del microscopio permitió descubrir las células, por ejemplo, los tipos de células son muy pequeñas, muy microscópicas. El microscopio ayudó a estudiar
y descubrir ciertas relaciones microscópicas. Los descubrimientos son fenómenos que ocurren naturalmente, es decir, están en la naturaleza y ocurren naturalmente. La gente crea los inventos con sus manos y maquinaria y busca con esos elementos y esas maquinarias buscar nuevos descubrimientos. Ahora, vamos a ver esta pregunta. ¿La matemática es una invención? Es decir, un invento del ser humano. ¿Cuáles son los argumentos? El primer argumento es que el lenguaje matemático fue creado por humanos, por los números. Claro que los elementos están en la naturaleza, pero los argumentos es que es una invención matemática. No existen distintos sistemas de numeración, geometría euclidiana y no euclidiana. Estos matemáticos a lo largo de la historia han tratado de sistematizar los elementos de la naturaleza con símbolos y signos. Y lo que han creado es ciertas leyes, ciertos axiomas, ciertos principios para poder elaborar la ciencia matemática, partiendo de lo más básico, por ejemplo, punto, línea, plano, definirlo y de ahí partir para desarrollar la cuestión matemática y tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son los argumentos para decir que la matemática es un descubrimiento? Eh, Las proporciones matemáticas están en la naturaleza, es decir, como ustedes ven las imágenes, aquí existe una simetría, un patrón que ya está establecido y lo que los matemáticos han hecho es simplemente eh, estudiar esas relaciones y definir esas relaciones. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras que relaciona un cateto opuesto con un cateto adyacente y la hipotenusa. Y Pitágoras lo que descubrió era que la hipotenusa, que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero esa relación matemática dice los argumentos que la matemática es un descubrimiento, que eso ya está, ya estaba ahí en la naturaleza. Lo que hizo el ser humano es simplemente descubrir y en símbolos especificar la ley de la naturaleza. Las leyes físicas, por ejemplo, que rigen el universo, son patrones matemáticos que han sido descifrados, es decir, han sido descubiertos a partir de los instrumentos que ha sido creado por el hombre. Ahí, por ejemplo, se especifica cómo giran los planetas, tienen sus órbitas definidas, matemáticamente ya han sido definidas sus órbitas, etcétera, ¿no es cierto? Y aquí está la pregunta para el foro de la unidad 2. ¿La matemática es una invención o un descubrimiento? Esa es la pregunta que se plantea para el foro 2, que tiene que participar activamente contestando la pregunta con los argumentos ya de esta videoclase y con un criterio personal. Personal tiene que responder a la pregunta con su argumento propio. ¿La matemática es un invento o un descubrimiento? O tal vez serán las dos. Eso es lo que tiene que analizar usted y participar activamente en el foro, contestar la pregunta. También tiene que elaborar su propia pregunta respecto a la inquietud del tema, responder al menos dos preguntas de sus compañeros para alimentar el foro de discusión. Y también tiene que revisar la rúbrica de evaluación, tiene que participar activamente para que pueda obtener su calificación. En este caso, como ustedes saben, es una actividad eh, colaborativa que tiene una valoración de 20 puntos. Así es que les invito a participar activamente en el foro y muchas gracias por su atención.